Nuestro doctor Carlos Alfonso Tornero Salinas es doctor en alta dirección, cuenta con una maestría en ciencias forenses, una especialidad en policiología criminalista por el Instituto para la Formación de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Cuenta también con una especialidad en medicina familiar, programa operativo en atención primaria por la Secretaría de Salud y Seguridad Social en el Estado de Guanajuato. Es posgrado en medicina de aviación por el Centro de Medicina de Aviación en Ciudad de México. Asimismo, cuenta con una licenciatura en seguridad pública y es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. En cuanto a su experiencia laboral, actualmente es consultor en seguridad pública. Del año 2016 a 2018, fue titular de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, con el grado de comisario general. También ha sido director general de Planeación y Logística en la Policía Federal, División de Gendarmería. De 2013 a 2014, asesor de la Oficina del Comisionado General de la Policía Federal, con el grado de Inspector General. En el año 2013 también fungió como Director General de Planes y Supervisión de la Policía Federal en la División de Seguridad Regional. De 2011 a 2012 fue asesor en la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana en el Estado de Puebla. Ha tenido diversos cargos como director operativo y directores generales en diversas entidades federativas, así como director de Academia de Policía en León, Guanajuato, en el gobierno municipal de ese mismo. Pues bienvenido, maestro. También cuenta con experiencia docente. Ha sido catedrático en crimen organizado en la licenciatura en criminología y criminalística, en el Colegio Libre de Estudios Universitarios, en el Campus Puebla. También ha dado la cátedra de prevención delictiva en esa misma licenciatura. Y bueno, pues es un honor tenerlo aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, maestro Cristian Castro. Muchísimas gracias también al maestro y querido amigo José Manuel Olmos, que en un momento dado nos ha hecho partícipe en este espacio, y agradecerles mucho principalmente a ustedes, personas, alumnas y alumnos de este diplomado tan importante, que han tomado la decisión en cuanto a su condición de egresados de tan importante facultad, en este caso de nuestra querida Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que versa principalmente en esta gestión de instituciones de seguridad pública en México. No es un tema menor, no es un tema simple, pero desde luego aquí el trazo, y atendiendo precisamente a la agradable oportunidad y honrosa oportunidad que me permite tanto el maestro Cristian como el maestro Manuel Olmos, sobre la base en un momento dado de platicar, más que otra cosa, platicar por razón de tiempos, y probablemente generar, que esa es la intención de su servidor en ustedes, una parte interesante que hace años yo comprendí que la seguridad pública no es cuestión de armas, es cuestión de leyes, es cuestión de reglamentos, es cuestión de estudio. Quien no estudia en materia la fenomenología y las condiciones que en un momento dado se establecen, como viene siendo la seguridad en los países, tema que nos aqueja, definitivamente no lograremos de ninguna forma establecer en este plano, precisamente, estrategia adecuada para poder contrarrestar la fenomenología de la inseguridad. Muchas gracias nuevamente, Cristian, y estamos a la orden. Que vamos a tener, o la denominamos Dirección Estratégica y Seguridad Pública, que pues como se mencionó va a estar trabajando también el maestro Olmos, quienes pues son expertos en esta temática. A ver si aquí está. Partamos de esta base.
Haré hincapié en este tema relativo a lo que viene siendo la organización. La organización, en un momento dado, es un simple punto ahí, concepto para tener en claro. La organización. ¿De qué es la organización? Se nos hace muy fácil. Vamos a organizarnos, vamos a hacer, y usamos todos los días prácticamente la palabra organización. Pero ya debe llevarnos la palabra a la parte social, llevarnos la palabra a la condición de sociedad. Pues como vemos ahí dice, desde la comunidad primitiva, el hombre ha planteado necesidad de regular algunas condiciones, sobre todo para poder establecer regulación de recursos, de acciones con una finalidad que se llama supervivencia. La supervivencia. Es decir, la organización social, si ustedes recuerdan y nos vamos a aquellas, pues tal vez para muchas y muchos hermosas pláticas de nuestra historia universal, de todo aquello, pues empiezas a ver que los hombres en aquella soledad después se reunieron, empezaron a formar pequeños grupos, hordas, tribus, etcétera, etcétera. Esas empiezan a ser los vestigios de las organizaciones. ¿Y para qué se empezaron a unir? Simplemente para sobrevivir. Esa es la primera parte, la supervivencia. En este orden, la organización también, ahorita estamos modificando aquí, ¿qué es lo que nos da la pauta? Nos da la pauta a que la organización tiene fundamentalmente algunas condiciones de por qué. ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? Vamos a cambiar la lámina. Un segundo, por favor. Y nos dice que se puede establecer, como dice ahí, fundamentalmente, y esto ya me lo estoy llevando al presente, la organización debe de entenderse, y estoy hablando la organización que tú quieras, al nivel institucional, al nivel académico, al nivel privado, al nivel lo que quieras, empresarial, lo que te guste, porque a veces entendemos las palabras y tendemos mucho a estigmatizar y creemos que hablar de una palabra como organización a fuerza es hablar de empresa. Que las cosas nacen en determinados puntos no significa que no puedan ser utilizadas en otros aspectos. Cito, la palabra diagnóstico es muy usual en el plano médico y es aquello que nos permite a los médicos recabar información, que es una información de tipo evidentemente subjetiva, que es cuando te preguntamos si te sientes mal, qué es sentirme mal, pues tengo fiebre, tengo esto, me duele, y hay algunas condiciones que las puedo yo medir, como es la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, pero hay otras que pues con que me lo digas lo tengo que comprender. Ejemplo, el dolor. Esa es la subjetividad. Y el dolor puedo saber realmente si te está doliendo, sí, pero al momento que te exploro es cuando la subjetividad me la voy a llevar a la objetividad. Pero por lo pronto, pues si tú me dices que te duele, nadie más en este mundo sabe que a ti te duele, ¿eh? Solamente tú. Por lo tanto, este grupo, que es una organización que se asocia y que principalmente establece relación entre ellos. Nosotros nos vamos a organizar, ¿para qué? Para establecer relaciones que nos va a permitir principalmente manejar el recurso financiero, recurso humano, recurso en un momento dado material, fundamentalmente. Y que esas condiciones nos asociamos, por llamarle la palabra, asociamos o nos organizamos, que sería lo correcto, porque esos recursos los vamos a eficientar y los vamos a llevar a objetivos que nos están trazando. Si no nos organizamos, no logramos ser competitivos jamás. Y ustedes lo ven. Por ejemplo, vuelvo a retomar en un equipo de fútbol. El equipo de fútbol, de alguna manera, nos está dando la pauta
a que si vamos a jugar de manera como todos lo hemos hecho en alguna ocasión, ¿verdad? De vernos el domingo, que dice uno el fútbol llanero, que no nos vimos 8 días, que llegamos el día de hoy, que yo soy muy bueno tal vez como delantero y tenemos un gran portero, pero en nuestra vida hemos practicado juntos, pues es un fútbol de tipo ¿qué? Improvisado. Quizá hay una relación, pero no hay una ¿qué? No hay una condición que optimiza los recursos. Realmente no sabemos de los potenciales de cada uno de los jugadores, aunque seamos muy amigos, pues no porque seas mi amigo quiere decir que juegues bien fútbol, pero te invito a jugar. Entonces se hacen relaciones un tanto cuanto informales. Son valiosas. ¿Por qué? Porque a veces cuando se aprende a que siempre hay un líder, ¿cierto? En el fútbol siempre hay alguien que empieza a organizar y empieza a acomodar las piezas para lograr el objetivo, que en este caso pues es ganar. En ese orden de ideas. Ahora bien, la estrategia, perdón, me adelanté. La estrategia aquí hace un señalamiento sumamente interesante que quiero compartir con ustedes, si me lo permiten. Fíjense bien cómo dice que nace primero, sí, en el arte de la guerra. Ya habrán platicado con el maestro Manuel, seguramente por la planeación estratégica de todas las huestes y antecesores de arte de la guerra, como Sun Tzu, como es Maquiavelo en Condiciones del Príncipe, una obra ahí interesante, sociopolítica, evidentemente por la razón de lo que estudian, pues es sumamente recomendable, 33 estrategias, en fin, parte de la guerra. Pero la estrategia fundamentalmente nos llevaba a una cuestión sumamente importante. La estrategia buscaba saber más del enemigo, buscaba saber más del enemigo. He de decirles que una de las condiciones importantes, por ejemplo, en la policía, es que la policía no tiene enemigos, porque somos parte de la misma sociedad. Cuando el policía o el que trabaja dentro de la seguridad considera que la delincuencia son los enemigos, desde ahí tenemos un concepto erróneo de lo que vamos a hacer. Y voy a detenerme un segundo ahí. ¿Por qué estás diciendo eso de que no son los enemigos? Porque son parte de la propia sociedad, son transgresores de la ley, son hostiles, son antagonistas de la ley, pero los enemigos son los de los ejércitos. Ahí están los enemigos, pero de la policía como parte de la sociedad, simple y sencillamente son personas y así se califican técnicamente hostiles, transgresores, delincuentes, ¿verdad? Porque si entra en nuestro cerebro la palabra de enemigos, pues el enemigo, con todo respeto, hay que aniquilarlo. Y la policía no trabaja, ni se forma, ni se busca nunca formar equipos de trabajo para aniquilar absolutamente a nadie. Interesante ahora que la estrategia surge como el arte de la paz. El arte de la paz. En nuestros tiempos, ya actualmente, el arte de la paz dice que tenemos que encontrar precisamente que esa estrategia la llevemos en beneficio de la sociedad. Y esa base en beneficio de la sociedad deberá de estar sobre un conocimiento eminentemente científico. Es decir, el estratega debe de tener obligadamente el día de hoy un pensamiento científico. Me refiero a un estratega en la parte social, en la parte que va a brindar precisamente que estas estrategias sean en favor de un servicio o sea en favor de un producto. Y eso es lo que se hace actualmente. Y puse ahí también para referencia que la estrategia pues se lleva al ámbito de los modelos o modelos matemáticos y que lo vemos todos los días, los que entienden muy bien de los juegos y que se lleva propiamente para lograr, digamos, la solución de condiciones de conflicto o de competencia, que son los juegos. Si tenemos muchos juegos el día de hoy, juegos de mesa o juegos ya que se traducen a la parte de plataformas donde podemos establecer precisamente aspectos y aplicaciones de modo que podemos resolver conflictos o generar hasta competencia para poder
lograr una estrategia que nos lleve a fin de puerto. Bien. Ahora, una parte fundamental que no debemos de soslayar, les pediré, es que la organización, sea cual fuere, sea lo que tú vayas a iniciar, tu pequeño negocio, tu gran negocio, tu institución, lo que tú consideres importante, tienes que saber que debes de contar con una estructura definida, tienes que contar con procedimientos establecidos y tienes que tener un capital humano, aunque sea una persona, pero debes de contar con ello. Es pequeño lo que estoy trabajando, tienes que tener la cualidad de que esto te defina una estructura. Si no tienes una estructura, y lo vieron en el proceso administrativo, en las condiciones de lo que se llama lo material, que es lo estructural, es fundamental. ¿Por qué? Porque la estructura te permite, y por estructura no entendamos, perdón, el inmueble, ¿eh? Evidentemente no. Entendamos por estructura precisamente la organización, que puede ser formal o puede ser funcional, bajo la premisa del tú te encargas de y yo me encargo de. Tú te encargas de y yo me encargo de. Desde el momento mismo en que estamos haciendo esa definición de tarea, yo ya estoy teniendo una estructura. Y las estructuras, formalizándolas, nos van a dar la oportunidad precisamente de tener en claro esta condición. Entonces, señalo que si no contamos con una estructura, pues definitivamente no lo vamos a lograr. Ahora, si eres tú solo, pues tú mismo sabes qué tareas tienes que definir, y si te llegas a equivocar en la definición de tus tareas, pues no vas a lograr. Simplemente vamos a pensar que te dedicas a, estoy inventando, a preparar tortas y no eres un hombre, llamémosle, organizado, y tus tareas no las tienes bien definidas y se te olvidó ir por el pan. Entonces, ¿qué vendes? ¿Sí me explico? Simple y sencillamente es entender de manera muy puntual cómo mi estructura define funciones, roles, tareas, es básico. Procedimientos. Deben de existir procedimientos, deben de existir en un momento dado procesos bien claros para que de ahí se desprendan cuanto procedimiento esté, y el capital humano. Ahora, si en este caso yo llego a, ahí es la práctica que les quiero transmitir. Si tú llegas a un lugar en donde te dicen, tienes 1000 hombres y yo inicio con somos bien poquitos, pues tenemos un problema porque no estoy definiendo, ni siquiera sé si tengo una estructura. Esos 1000 hombres, ¿ustedes consideran que deben de estar precisamente organizados? Pues sí. Entonces mi pregunta no es si tienes 1000 o 2000, más bien estamos organizados y empiezan las preguntas. Lo primero que debes de tener en claro es preguntar si tienes un plan de seguridad. Y en el plan de seguridad vendrán tus preguntas como directivo, si me permites el organigrama, me permites la normatividad, me permites los lineamientos, es lo primero que voy a estudiar. Si no estudio la normativa, si no estudio el reglamento interno de esa institución, si no estudio el organigrama, pues no voy a saber exactamente cómo estamos trabajando, y me adelanto y estoy dando un pronóstico de, así lo llamo yo, de una crónica, de una estrategia muerta, porque ya dijiste que somos bien poquitos. Pues ni siquiera hemos empezado a trabajar. Si yo pregunto, ¿tienes plan de seguridad? Y me contestan que no, ¿qué crees que es lo que debes de empezar a hacer? Pues un plan. Si tú preguntas en un momento dado, pásame el organigrama, y te contestan, jefes, que no tenemos organigrama, ¿qué crees que tienes que implementar? Si tú preguntas si en un momento dado tienen aquí objetivos, metas trazados, ¿qué crees que es lo que tienes que empezar a hacer? Y después platicamos si los 1000 hombres que operan y vigilan las calles o hacen lo que tengan que hacer son muchos o son pocos. Sería mi aportación en ese sentido, que quiero yo retomar, que cuando llegues a tomar el puesto directivo de donde te corresponda, no empieces hablando de que si somos pocos o somos muchos.
Empiece usted preguntando si hay una estructura, empiece usted preguntando en base a qué normativa trabajo yo, empiece usted a pedir sus reglamentos internos, sus lineamientos, porque eso es lo que te van a aplicar a ti al final. Si tenemos procedimientos, ¿qué tengo que hacer? Eso se entiende sobre un proceso definido. Si yo voy a llegar a estoy poniendo ejemplo, a una academia de policía y yo me pregunto, ¿y ahora qué hago? Pues el proceso se llama ¿qué? Tienes un proceso que se llama reclutamiento y selección, tienes otro proceso que se llama capacitación y a lo mejor esos procesos se dividen en proceso de capacitación nacional, internacional, tienes inducción, capacitación, lo que se llama de curso de inicio, lo que se llaman las promociones. Entonces ya sé lo que tengo que hacer. Entonces por eso a veces llegamos inventando cosas pues que ya están escritas y se nos olvidó pedirlas o preguntar si ya estaba hecho. Aquí comparto esto. Una estrategia simple y sencillamente, y eso lo vieron con el maestro Manuel, seguramente dentro de la planeación. La planeación estratégica, al final del camino, es una condición secuencial de alguien que va a liderar una organización y que va a empezar a trabajar desde la visión que tiene el líder. ¿Cuál es el rumbo que quieres llevar, señor, que estás a cargo de esto? Ese es el líder. Si el líder no tiene una visión clara o tiene visiones cortas, medianas, largo, las visiones deben de ser a largo plazo, que a veces no las consolida el propio líder, pero que las puede retomar quien va llegando al encargo. ¿Me explico? Entonces, las visiones son siempre a largo plazo. En 15 años quiero ser la mejor policía del país. Pero si yo llego y a los meses ya estoy diciendo que soy el mejor del país, pues ya tengo un problema porque mi métrica no es la correcta. Tienes una buena visión a 15 años, a 30, a 50. Por eso ven que se llaman las prospectivas. ¿Dónde te ves en 10 años? ¿Dónde te ves en 15? Se pregunta hoy. ¿Dónde te ves en 20? Y normalmente, perdónenme, no quiero ser desde luego hiriente con mi palabra, pero vemos personas que no sabemos ni dónde vamos a estar el lunes, menos en 5 años, en 10, en 15 o en 30, ¿no? Entonces te preguntan eso y te quedas así como pensando, pues si ni siquiera sé si voy a ir a trabajar o me va a dar COVID. Entonces, simple y sencillamente es muy complicado. Pero si tu visión debes de ser ambiciosa, debes de ser ambicioso. Cuando tú tomes un encargo de líder, sea ambicioso. Y hablaremos de las competencias de un directivo que me parecen muchísimo más importante que un desarrollo conceptual de liderazgo. Les voy a explicar eso adelante. Crear oportunidades, explotar fortalezas y superar debilidades. Es decir, ya explicaron muy probablemente, Manuel, sobre el análisis FODA, lo que viene siendo la condición de mi identificación de fortalezas, de debilidades, de oportunidades, de amenazas. Ese es un diagnóstico situacional. Yo estoy llegando y quiero saber en qué soy fuerte, quiero saber qué oportunidades tengo, quiero saber en qué soy débil y qué me amenaza. Entonces, ¿por qué? Porque si tú en un momento dado estás en un momento señalando lo siguiente y dices, a ver, yo llego y me planteo lo siguiente. Llego con un plano y no es nada raro, no es nada raro. Y cualquier circunstancia que yo diga o semejanza no tiene nada que ver con la realidad. Tomo un encargo y lo primero que hago es decir que el que estaba antes que yo, todo lo hacía mal, todo lo hacía mal. Esa es otra segunda percepción de un directivo. ¿Quién estaba a cargo? Quien estuviera antes que yo, todo lo que hacía el que estaba antes que yo, lo hacía muy mal, muy mal. Y me pongo a desbaratar todo, todo lo que huela a él, todo lo que era él, lo hago a un lado. ¿Tú crees que se exploró las fortalezas? Quiere decir, y mi pregunta va encaminada a lo siguiente, ¿crees que todo lo que haya hecho el anterior era malo? No, hay cosas muy buenas y los verdaderos líderes se dedican a pensar en función de explorar qué es lo bueno. Tú ya le darás tu toque personal, tú ya le darás tu toque personal.
pero no deshagas lo que es una fortaleza, porque te va a costar mucho trabajo el día de mañana volver a armar algo que te vas a tardar muchos más años de lo que se trató en la anterior situación. ¿Qué quiero dar a entender? En la guerra, si ustedes me lo permiten, ¿qué piensa usted? ¿Qué es más fácil, construir o reconstruir? Las guerras son para reconstruir, y reconstruir cuesta mucho trabajo, cuesta mucho más dinero. ¿Por qué? Porque lo que se construye parte de una limpieza, parte de una edificación, sí, de cimientos, de ello, de un gran plan, y aquí está. Pero cuando eso se destruye, hay que volver a empezar, quitar piedra por piedra, todos los vestigios, volver a hacer, y me lleva muchísimo más tiempo, muchas de las ocasiones, de lo que tardamos. Entonces, las fortalezas se identifican, y consejo, la fortaleza, siendo un directivo, siendo un líder, perdóneme, pero tiene usted la obligación de mantenerlas. Si tú eres un hombre o una mujer fuerte, es porque eres una persona que acude al gym, que tienes una dieta balanceada, ¿verdad? Y que estás teniendo tus rutinas de mantenimiento, te dicen en el gym, para mantenerte sana, fuerte, mantenerte en condiciones. Cuando tú en un momento dado identificas una debilidad, entonces esa debilidad te la tienes que llevar al planteamiento de la fortaleza. Soy débil en esto, y ahí tienes un nicho que te está obligando que eso que eres débil lo hagas una fortaleza. Ese es un gran reto directivo, hacer de las debilidades fortalezas. Observo y tengo un gran nicho de oportunidad. Una gran oportunidad que se tiene en las organizaciones es la propia gente. Pero si tú a la gente la ves como un simple recurso, ya no lo vas a lograr potenciar como una oportunidad. Lo tienes que establecer como un capital, algo que te va a beneficiar. Entonces, tu visión directiva tiene que ser que estas personas, grupo de colaboradores que hoy se dice, vas a potenciarlos, vas a reconocerles, vas a darles mucho para que crezcan contigo, y los vas a comprometer para con la organización, para que te den efectivamente un resultado que se llama o un gran servicio o un gran producto. Entonces, resumiendo todo ello, quiere decir que tengo que identificar esas fortalezas. Para mantenerlas, tengo que llevar mis debilidades a la fortaleza. Tengo que ubicar muy bien las amenazas para contener que no me vayan a hacer daño, o tratar de mitigarlas, cancelarlas, atenuarlas o modificarlas a través de mis oportunidades. Ahora tengo que establecer una competitividad, y me tiene que quedar claro ahí sí, y por competitividad entendamos lo que tengo enfrente que me genera eso que se llama competencia. Porque hay competencia comercial, competencia de servicio, y se tiene competencia, claro. Diario lo dicen en la seguridad. Los delincuentes, principalmente la organización, nos lleva pasos adelantados a las organizaciones de seguridad. Y si lo ves en un trazo organizativo, son competencia, porque no estamos a la par que ellos, no estamos trabajando como ellos lo hacen. Crecimiento, explotación de recursos, que es fundamental. Y entendamos la palabra, por favor, que explotación no es en el sentido esclavizante, es en el sentido correcto, es en el sentido de potenciar, se dice, todo lo que venga haciendo, las capacidades y los recursos que tenemos. Acordarnos de una palabra que es fundamental en la dirección. La dirección y el reto de una dirección estratégica es optimizar el recurso. Optimizar el recurso. Si tengo una persona, la voy a hacer crecer junto conmigo para optimizarla. Si tengo un peso, hazlo valer. Si tienes este material, hazlo valer. No empieces con que qué poquitos, y nada más con esto, porque entonces esos elementos no te van a dejar crecer. ¿A quién? A ti mismo o a ti misma. Recuerden que Ishikawa en los procesos de calidad decía: no hay peor enemigo dentro de la organización
que uno mismo. No hay peor enemigo dentro de la organización que uno mismo. Y la interrelación que debe de existir, que es fundamental, del entorno y la propia condición. Si yo no tengo la capacidad de análisis siendo un directivo, y cuando yo hablo del entorno, hablamos de aspectos de tipo político, económico, social, tecnológico y ecológico al día de hoy. Y todo lo que conlleva ese análisis, y ustedes estudiantes de tan importante licenciatura, no me dejan mentir. Si tú no tienes un elemento analítico del entorno político, no, es que yo soy policía, no sé, no empecemos con eso, ¿sí? Porque no nos lleva precisamente a establecer la condición analítica. ¿Por qué? Porque el elemento nos tiene que dar la pauta obligada a saber el rumbo que voy a tomar. Y si tengo todo en contrario a la parte política, voy a tener resistencia de todo lo que esté haciendo, porque no hay la voluntad política para que yo pueda llevar a cabo determinada propuesta, determinado proyecto. Entonces tengo que hacer un análisis que a veces dentro de ese planteamiento del diagnóstico situacional lo vemos en el ámbito político y decimos es una fortaleza porque, pues no sé, es el partido que está actualmente, tiene a favor las condiciones propias de estas instituciones, pero a veces no. A veces partidos políticos están contrarios a las instituciones que se están llevando a cabo y entonces tienes una gran amenaza, que todo proyecto que venga de tu institución, si no está la voluntad política, no va a funcionar. La parte económica, en donde empecemos con que los recursos, si necesito recursos, y te empiezan a decir, pues te llamabas porque no hay recurso para nada. Entonces, todo proyecto se va para abajo. La parte social, en donde todos estos elementos van a dar, por ende, y sobre todo en las policías, ¿verdad?, estallidos sociales, manifestaciones, y es donde aparecen a veces las policías. No nos acordamos de la policía hasta que los vemos en una contención de una manifestación como si fuéramos enemigos, ¿no? Ya los encapsularon, ya les echaron gas, Entonces, en lugar de ver a la policía como tu aliado para poner orden en la sociedad, lo ves como tu enemigo. Y empezamos a estigmatizar de manera muy puntual. Esto que les traduzco aquí como un modelo dinámico del proceso de formación de la estrategia, considéralo para que en un momento sepas que cuando llegues a tu dirección, cuando llegues a estar a cargo de lo que te corresponda, ¿sí?, tengas una idea de cómo vas a trabajar lo primero. Entonces, yo ya como directora, yo ya como director, llego y lo primero que vas a hacer es el análisis, como lo dije, un análisis estratégico. No olvides los planteamientos importantes que te estoy aconsejando. Tu análisis debe de ser político, económico, social, tecnológico y ecológico. No vayas a salir con que tu proyecto está padrísimo, que vamos a poner aquí una gran industria y le rompes el queso a la ecología. ¿Ya me explico? No lo analizaste, tú crees que vas a prosperar, te van a acabar con ese proyecto. Debes de analizar. En la policía les pongo ejemplos, por decir. Yo me acuerdo cuando me tocaba algunas cuestiones de fondos para la seguridad a los municipios, se hacía el análisis de las propuestas de los directores. Es lo que quiero platicar con ustedes del análisis estratégico. Yo recibía los proyectos que quieran, obviamente simplemente de acuerdo a la estrategia general de seguridad, yo los validaba si tenían congruencia con lo que se estaba buscando en alinear, digamos, las propuestas estratégicas, que ahorita explicaré eso. En ese sentido, de repente te llegaba la propuesta de querer comprar bicicletas que en un momento dado iba a armar un director, un grupo de policías en bicicleta, que luego les dicen policletos, lo que tú quieras, como los quieras llamar de cariño o de odio, pero es la policía que está en bicicleta. Es una herramienta útil para el policía, hasta los patines son útiles, ¿eh? Lo que le pongas es útil, pero tienes que tener en claro que tu proyecto
debe de ser congruente. Si no haces estos análisis estratégicos, yo me acuerdo que se le preguntó, porque implica gasto, cuántas bicicletas quieres, qué tipo de uniforme necesitas, porque no se trata de ponerse el uniforme con pantalón largo y salir a andar en la bicicleta. No, necesitas un uniforme especializado, un tipo de calzado. El que usa bicicleta lo sabe, el que me esté escuchando o la que me esté escuchando sabe perfectamente que necesitas de un atuendo realmente si lo vas a hacer bien. Entonces todo eso implica dinero. Y al final me acuerdo que yo le preguntaba, ¿y dónde vas a colocar este cuerpo de policías? Lo voy a colocar en el centro de la ciudad. Ah, pues está muy bien, se va a ver muy bonito, es buena imagen, le estás pegando a la imagen institucional, le estás pegando a la dignificación del policía, le estás pegando a la salud del policía porque es ejercicio, pero hay un pequeño problema, le digo, ¿ya te diste cuenta que las calles del centro de tu ciudad son empedradas? Pequeño detalle, ¿cómo voy a poner policías en bicicleta con las calles empedradas? Señal que no hice un adecuado ¿qué? Análisis del entorno, análisis del entorno. El entorno es fundamental para que tus proyectos funcionen. Analiza, date el tiempo de analizar y de ahí formulas la estrategia. Entonces, si ya analicé y tomé en cuenta todos los elementos y los factores que me circundan para poder echar a andar algo, entonces tendrás muchísimos menos errores en la formulación estratégica. La vas a planear, evidentemente, y ahora viene lo que decíamos, la implementación. La tienes que poner, o dicho en un esquema coloquial, la vas a echar a andar, válgase. Y en ese echar a andar, simple y sencillamente, es donde viene el arte de saber dirigir, porque no nada más es la estrategia bonita, sino ahora hay que establecer procesos y procedimientos claros y dividir las tareas para que eso atienda la estrategia que yo estoy planteando. Ahora bien, ya para los años 80 y previo a esos años, simplemente las direcciones trabajaban únicamente y reaccionaban para un fin evidentemente de carácter operativo. Es decir, por eso pensábamos en las policías que el mejor policía, llámese de la calle, perdón, era el mejor policía para dirigir. Y no, puse el ejemplo del gran goleador. Podrías tener un gran goleador, toma un equipo de fútbol a su mando y lo lleva, no sé, a la tercera división o como se llame. ¿Qué es lo que pasó? Pues que no tiene no solamente la capacidad, sino el conocimiento de cómo dirigir a las personas, porque dirigir significa, dentro de sus obligaciones, a tener guías. Esas guías son fundamentales. La dirección, ya para los 80s, en el plano estratégico, da la pauta a que se establezca para formular precisamente estas condiciones estratégicas para crear nuevas oportunidades, es decir, analicemos y veamos cómo. Les pongo un ejemplo. En estos tiempos que hemos vivido todas y todos el problema de esta pandemia que nos aqueja, que ya nos tiene hasta ya sabes dónde, simple y sencillamente las personas, los que se dedican, y a lo mejor algunas o algunos de ustedes, a la parte empresarial, por pequeña, por lo que sea, mediana, lo que tú quieras, y se vieron comprometidos simplemente por una condición de salud. Una condición de salud. Y entonces surgió una palabrita que ya no nada más se llevó a una cuestión empresarial, se llevó a la vida de cada una y de cada uno de nosotros y de nosotros, que se llama reinventarte. Reinventarte. Aquí lo tienes. Reinventar es explotar y crear nuevas oportunidades. De aquello que ayer te daba un beneficio en alguna empresa determinada, tuviste que te viste obligado o obligado a tener que recomponer y buscar nuevas oportunidades para salir adelante.
Y surgieron, si antes nos repartían comida, bueno, ahorita hasta chocas con los de las bicicletas y las motos de la cantidad y necesidades que tenemos de que nos repartan medicinas, de que nos acerquen alimentos, de que nos acerquen los servicios, de que nos acerquen los productos, ¿no? ¿Cuántos regalos para la Navidad no obsequiaste y le pediste a Mercado Libre, a Amazon, todo esto? Surgen, se potencializan ese tipo de cosas. Quien tuvo la visión de crear nuevas oportunidades, pues simplemente hoy goza de esa condición. En el abordar y sobre todo combatir la amenaza, la estrategia y la dirección siempre debe de estar pendiente. Por favor, cuando estés a cargo de tu dirección o de tus elementos directivos, no te duermas en tus laureles. Todos los meses haz un análisis conceptual de tus oportunidades, tus amenazas. Si vas bien en tus fortalezas, quiere decir que debo de crear ¿qué? Indicadores. Pero tu análisis, lee el periódico por lo menos, date cuenta, consigue algo para leer, ve el noticiero que te esté diciendo qué está amenazante para ti. Por ejemplo, cambia la vida de una institución policial y no me dejará mentir Manuel, cambia de un día a otro. Por ejemplo, sobre todo en las policías en un momento que son de contacto, que es la policía preventiva, con un aspecto que del 2018 modificó la conducta de nuestro país socialmente hablando, la migración. Siempre hemos oído de la migración y que la migración y la migración, pero antes del cierre pues de la policía, la migración se trabajó con la Policía Federal. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que de repente venía una gran cantidad de gente por vía terrestre que estaba entrando por la frontera sur de nuestro país, lo que no había ocurrido. Cambia. Si no analiza uno ese tipo de condiciones o amenazas, no vas a tener la capacidad de reaccionar. Y cuando quieres reaccionar, yo les pongo un ejemplo, si me permiten. Si tú estás por querer, vamos a poner esto, en un inmueble, el que tú quieres ingresar y ves una línea de policía, puede ser que lo pienses y lo pienses varias veces antes de confrontarte con estas personas llamados policías, porque están cerrando la puerta y hay una línea que no te permite el acceso. Si esa línea ahí la tienes, la mayor parte de la gente lo piensa y dice, pues ¿para qué entro? Pues si está aquí cerrado o estos señores no nos dejan pasar. No falta el que se quiere hacer el simpático y quiere romper la línea y pues así le va, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Pasada esa línea, si el policía o los que hacen el análisis, que es la inteligencia, que lo habrán hablado con Manuel, la inteligencia estratégica, la inteligencia táctica, la operativa, que nos permite precisamente observar que el día de mañana hay un rumor de que un grupo determinado va a ingresar a ese edificio. Si yo me pongo aquí, al aeropuerto internacional, y cierro el aeropuerto y no permito que entren, no es lo mismo que ya entró todo este grupo al aeropuerto y ahora sácalo. Porque las imágenes van a ser muy diferentes, ¿eh? No es lo mismo el me topé con la pared que ahora sácalos, ya sabes cómo. ¿Me doy a entender? Y las imágenes que tú vas a dar son muy diferentes por una indecisión y una falta de análisis estratégico de lo que está pasando en tu entorno que pudiste haber previsto. Prever es el arte del futuro. Prever. Y que cuando ellos van, tú ya estás para que no vayas a generar mayor problema. Optimizar, como se dice, el futuro. Y eso se hace a través de un análisis. No es una cuestión de ir al centro de la Ciudad de México con el debido respeto al barrio chino y busques una esfera que te lea el futuro. No, debes de aprender a leerlo, sí, bajo las circunstancias de una dirección estratégica. Bajo esto, surge entonces la dirección estratégica por la incertidumbre precisamente que nos ofrece el entorno. Quiere decir que las directoras o directores que tengo sentados frente a mí y el placer de estar charlando con ustedes, futuros directores y directoras, naces por la incertidumbre del entorno. Quiere decir que te obliga a analizarlo, no lo olvides. Naces como directora y director por la complejidad que este entorno tiene.
Ningún entorno es fácil. Puede ser que te favorezcan algunos puntos, pero tienes que verlo con una reserva, porque el día de hoy, por ejemplo, la policía puede estar feliz de que lograron la captura de determinado delincuente y estamos todos felices y como Barney platicándonos como la gran familia, pero mañana alguno de nuestros compañeros o algún grupo de compañeros cometió una tropelía, una atrocidad y manchó todo el buen trabajo de la policía. Así hayamos capturado, desmembrado la banda más peligrosa de este mundo, con un compañero que haga algo en contra de manera incorrecta de un ciudadano, el estigma de la policía aparece nuevamente. Y la otra, que puede ser un tercer escenario, que nos maten a algún compañero. Y esas circunstancias, la policía, pensar que un día vas a estar feliz, otro día vas a estar enojado y otro día vas a estar triste, es el día a día de la institución policial. No hay, yo creo, más de 2 o 3 días que puedas preservar un estado de ánimo por algún éxito o por algún fracaso. ¿Por qué? Viéndolo en otra perspectiva. Probablemente sí ultimaron a algunos compañeros, pero a los 3 días logramos la captura de quien lo hizo. Y entonces eso nos da la oportunidad de volver a replantear y de volver a crecer como institución y hacer ver de qué estamos hechos. Los conflictos organizacionales también son fundamentales en la toma de las decisiones que tú vas a tener que tomar como directivo. Entonces, es un dicho, por ejemplo, muy clásico, que, por ejemplo, quienes te rodean y estás al plano de la dirección, suele decir que te pagan, al director le pagan para que firme. Es una condición muy clásica. Pues le pagan para que firme, entonces firma todo lo que le pasas. No. A ti, cuando estés sentada o sentado en tu dirección, te pagan para tomar decisiones, no para que firmes. La firma es la consecución de un acto y que vas a tener una repercusión, buena o mala, y que tú le estampaste. Pero si no analizaste el entorno, estampaste una firma y vas a tener una repercusión o vas a tener un éxito en los mismos términos. Pero a ti te pagarán por tomar decisiones y debes de fortalecer el tema de toma de decisiones. Muy importante saber, directoras y directores, su toma de decisiones. Una toma de decisión tan rutinaria como contestar el teléfono se puede convertir en tu salida de una institución. Tú dices, ¿cómo? Sí, porque estoy en mi hora de comer y no voy a contestar. ¿Cómo que estás en tu hora de comer y no vas a contestar? Eso no funciona. Porque atrás de la llamada era, así decimos nosotros, era el alto mando que quería hablar contigo de una urgencia. Esa llamada que no tomaste, que no descolgaste, porque estás comiendo, se convierte en algo trascendental y marca tu futuro. Quiere decir, al alto mando le das la impresión de que no estás pendiente. De que no estás pendiente. Nunca te llamo y cuando te llamé, no estás, no contestas. Nunca vengo a tu oficina y cuando llego no estabas. Acaba de ir al banco, acaba de ir a hacer el súper. No, mucho cuidado con todo eso. Tu toma de decisiones, recuérdalo. Estudia muy bien el tema, porque es todo un tema de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque eso también dentro de la dirección estratégica forma parte. Obviamente todo lo que estoy diciendo es un tema muy en particular, toma de decisiones, administración del tiempo, trabajo en equipo, todos son temas que van aledaños a que va a formar parte de tu preparación ya personal como directora y director futuro, o si lo eres, toma todos estos elementos que te van a dar la fortaleza para poder lograr consolidar todo un nicho de conocimientos dentro del plano directivo. La preocupación también de la dirección es predecir, como dije, el futuro. Y esa predicción, vuelvo a insistir, no es ponerte la capa de Walter Mercado y empezar a hablar del futuro. No, estudia, prepárate. Mucho, yo te sugeriría, si ustedes me lo permiten, a veces no nos gusta leer, pero lee algo diario para que tu mente siempre sea analítica. No todos tenemos la capacidad de análisis, pero lee para que tú
oportunidad de análisis esté siempre presente, porque el analista, el que analiza, es el que ve más allá de ese entorno, de esa propuesta política, económica, social, tecnológica, ecológica. El propósito entonces es que ese análisis que yo hago del entorno me va a proveer de una gran información para que al final tenga yo la oportunidad de tomar las decisiones con el rumbo correcto para aquello que quiero trascender. Entonces, recuerda muy bien los elementos del porqué de la dirección, tú como directora, como director, mi análisis siempre de ese entorno y sobre todo no olvides el análisis de tu propia organización, en donde estás parado, no nada más veas para afuera y se te olvida ver para adentro. Es fundamental. Creo yo que en este caso detengo aquí la presentación para efecto de si tenemos alguna duda, alguna pregunta. Voy a cerrarla. Para la segunda parte continuamos evidentemente. En este momento, algún comentario para que no quede ahí en el tintero, para que si quieren externar alguna situación, alguna compañera, algún compañero. Sí, bueno, ahorita a propósito de los conceptos que estamos realizando, y bueno, yo también en vacaciones revisé la presentación que usted con la que empezamos al inicio, y bueno, ahorita pensando también en esta presentación que estamos viendo el día de hoy, pues yo veo que hay una gran cantidad de información que trabajar con planeación o dirección estratégica te exige reconocer muchísimas variables, te exige una cantidad de conocimiento que pues es interesante, pues el proceso. Pero yo me pregunto, ¿cómo trabajas bajo presión intentando respetar todas esas exigencias? ¿Cómo trabajas cuando se está cometiendo un delito que exige ser atendido de inmediato? O sea, ¿cómo puedes tú trabajar con tantas variables cuando tienes el tiempo encima? ¿Cómo han logrado dominar eso? ¿Cómo han podido aterrizar eso? Sí, me surge esa duda. Bien, yo intervengo y también le voy a dar también la palabra al doctor Carlos. Usted también escucha mucho su punto de vista en ese sentido, Adriana. Y bueno, ayer comentábamos, me parece que al final de la clase cerrábamos esta parte de la ecuanimidad. Es un tema que a lo mejor no lo tratamos en esta materia, es algo que yo tengo ahí en el tintero, he escrito algo sobre ello a lo largo de muchos años. Espero que muy pronto dar a conocer esta parte, la palabra de la ecuanimidad y el sentimiento contrario al valor, al miedo, perdón. Muchas veces pensamos que el sentimiento contrario al miedo es el valor y no es verdad. Eh, Ayer hablamos del momento de la incertidumbre y bueno, esto tú lo refieres ahorita en la comisión de un hecho delictivo. Yo siempre, como parte de la formación que me toca compartir, de la detención en flagrancia. O sea, cómo a un elemento tú dile o tú compártele, porque en la teoría se escucha bonito, ¿no? Eh, Respetar el protocolo de detención, la lectura de derechos, o sea, todo esto en teoría se escucha muy bien. Tú compártele a un elemento de reciente ingreso con el ánimo del prestigio, porque yo hablo de ecuanimidad, ¿no? Y el sentimiento contrario al miedo. Y eso es un tema bien interesante también, porque cuando un elemento de reciente ingreso ingresa a la policía, todo su actuar va a estar inspirado por un motivo, ¿sí? Un joven de reciente ingreso a una corporación policial, a él lo que le motiva o lo que lo impulsa a actuar puede ser el reconocimiento, puede ser la necesidad de tener un prestigio, de un ascenso, de una remuneración económica, si ustedes así lo quieren ver, ¿no? Y va a actuar bajo este principio. Pero conforme vas escalando en el grado jerárquico, conforme digamos, avanzando en tu carrera policial, debes de ir cambiando tu visión o la forma de ver las cosas. Y algo que se cultiva con los años es esa ecuanimidad. Yo, en la parte que yo reflexiono sobre el valor,
El valor en estado de reposo se llama ecuanimidad y el valor en estado activo es la intrepidez. Yo puedo actuar de forma valerosa ante una situación de riesgo motivado por mi supervivencia, por conservar mi integridad. Eso es mejor lo que me puede motivar. Me puede motivar el prestigio, el reconocimiento, la necesidad de un ascenso. Y eso es lo que me motiva. Pero desafortunadamente, desgraciadamente, cuando actúo bajo estos principios, dejo de lado otras consideraciones. Y lo que te va a dar el tiempo, lo que te dan los años, lo que te dan las experiencias, es precisamente eso, la ecuanimidad. Considerar todas las variables y a partir de considerar variables tomar una decisión. La toma de decisiones, ya lo comentaba el doctor Carlos, por eso me refiero a esta parte. Conforme pasa el tiempo, conforme tú vas teniendo responsabilidad de otras personas, que puedes decidir incluso sobre el curso o el actuar de otras personas, pues debes de ir fortaleciendo esta parte, Ariana, y lo que comentábamos ayer. ¿Cómo enseñas una detención en flagrancia cuando tienes que considerar variables como el Estado de Derecho, derechos humanos, el marco jurídico, el marco de legalidad, y tienes que reaccionar en segundos? O sea, tú estás viendo la comisión del hecho delictivo y dices, ¿lo detengo o no lo detengo? Porque tiene que ser en flagrancia, en el momento mismo en el que se comete el hecho delictivo, dice la ley. Y tienes que considerar si la conducta que se está materializando, que estás percibiendo, primero está tipificada. Y lo primero que tienes que saber es qué bien jurídico tutelado se vulnera, se pone en peligro o se va a poner en peligro. Si esa conducta está tipificada y si esa conducta, la media aritmética, señala una pena privativa de libertad mayor a 5 años. O sea, eso tú lo tienes que observar y dices, no, sí lo detengo y actúas en consecuencia. ¿Qué te va a dar qué es lo que a ti te va a dar esa toma de decisiones? Lo refería el doctor Carlos al inicio de su presentación, lo comentamos ayer, es la fortaleza, yo le llamo de espíritu, que muchas veces incluso la psicología no acepta muy bien la palabra espíritu, yo soy psicólogo, y muchas veces no lo acepta. En la policía nosotros sí lo manejamos. ¿Qué te da la fortaleza de espíritu? El conocimiento de tu función, el estudio, la lectura que señalaba el doctor Carlos, que es importantísimo, y esa fortaleza ayer hablábamos, hacíamos una analogía con el árbol. La fortaleza del árbol, el árbol no va a cultivar su fortaleza en la tormenta, la cultiva en la paz, la cultiva en un estado tranquilo. ¿Dónde lo van a cultivar ustedes? ¿Dónde van ustedes a fortalecer esa ecuanimidad, esa toma de decisiones? Pues en la academia, en el estudio, en la lectura, en el conocimiento del marco de legalidad, en el conocimiento de protocolos. Cuando tú tienes todo ese cúmulo de conocimientos, es cuando tu mente, yo así le llamo, se convierta, yo en el sentido, haciendo una analogía, yo siempre digo a mis alumnos de formación inicial, ¿cómo se forma un diamante? Pues bajo fuego y presión, ¿sí? O sea, tú tienes que tener precisamente esa ecuanimidad y eso es lo que realmente te hace diferente, que en un momento incierto, en un momento de conflicto, tú tienes que tomar decisiones. Y te digo, y ese conocimiento, esa fortaleza espiritual, te lo va a dar la ciencia, el método, el conocimiento del método, de todo lo que hemos comentado en otras. No sé si te respondí tu pregunta, Adriana. Le doy la palabra al doctor Carlos si quiere comentar algo, por favor. Simplemente de lo bien que refieres en este sentido, Manuel, si me permites, Adriana, la consideración, digamos, para no caer en crisis, diría yo, porque la operación te gana, ¿eh? Es decir, tú cuando llegas y asumes un cargo, la operación te gana. Tú puedes llegar con las mejores intenciones de querer hacer de la vida y del amor cuando todavía no te sientas y ya tienes el primer problema. Cuando todavía no das la primera orden y ya tienes que empezar a resolver toda una serie de problemas y máxima en instituciones como estas. Entonces, como bien nos explica el maestro Manuel, son una serie de condiciones, pero aquí lo que trato yo de abonar en un momento dado es que, claro que caemos en crisis, nos da, y es una realidad, nos da miedo afrontarla, pero la formación profesional, la preparación, para que sepas tener la base de la toma de decisiones es lo más importante. Recuerda lo que comenté, si me permites. Yo llego y debo de saber exactamente con qué estructura cuento para que mi estructura me permita
repartir tareas y eso que llamamos la operación quede en áreas específicas que tienen que responder ante eso. Entonces yo tengo un área administrativa que va a responder a ciertas acciones, esa es mi estructura. Yo tengo un área jurídica que debe velar por los intereses del cumplimiento de la ley. Yo tengo un área operativa que va a trabajar sobre todo lo que está ocurriendo día a día en la calle. Tengo un área de tipo la que gustes. Esa estructura es la que tú debes de tener muy clara como un cuadro de ajedrez, como director, como mando, para que sepas a quién le vas a ordenar. Porque uno de los grandes errores que se llegan a cometer, sobre todo en la policía, es que se dice, y lo voy a poner en un contexto adverso, no le des la orden, perdónenme, y no quiero ser peyorativo con mi expresión, no se ordena a cualquiera, se le ordena a la persona correcta para cumplir una orden, porque si tú la orden la señalas a cualquiera, ese cualquiera te la va a definir como él cree o ella cree, y el resultado lo vas a tener que pagar tú. Por eso hay algo que se llama policía orientado al problema. Cuando tú tengas el problema, contribuye con una buena orden, pero sobre todo la decisión de a quién le vas a ordenar que cumpla esa orden. Al mejor de los mejores en esto, no muchas veces es el mejor para cumplimentar aquello. Cito un ejemplo y con esto me resguardo esta intervención. A veces el hombre que ocurre en todas las policías, del que más se rió todo el mundo desde que era un cadete, estaba en formación, no era el más hábil, tú me entiendes, quería tirar y los balazos yo creo que buscaba petróleo, no sé si quería matar avestruces, no sé qué pasaba, pero nunca le daba al blanco. Y todo el mundo, pues existe el bullying, lamentablemente se burlaron de él y demás. Pero ese hombre no hay que perderlo y lo vamos a hablar adelante en la presentación. Cualidades que a lo mejor el día de mañana en la razón operativa, esas cualidades te van a resolver el problema más significativo del mundo. A lo mejor no es el hombre para las armas, no es el hombre para resolver problemas operativos, no es el hombre que va a andar con los grupos tácticos, sí, pero tiene el don de gente. Y muchas veces los problemas es porque tienes que ir a atender a una señora, a tranquilizarla de que la policía está pendiente de ella, de que la policía se acerca, toca de manera muy correcta su casa, la escucha, lo regaña, le dice, atiende, no es grosero, no interpela a nadie, escucha, trata de convencer, se pone a la orden de la señora y tú recibes una felicitación y dices, ahora sí la policía ya cambió, los felicito, porque la actitud del muchacho es la que estaba orientada a ese problema. La señora no esperaba al hombre de negro lleno de granadas y sí. ¿Por qué? Porque es lo último que tú esperas. Tú no quieres ver eso en tu casa. Tú quieres un hombre diligente, una mujer correcta, que te escuche, que puedas decirle pues tus inquietudes como ciudadana y ciudadano, y que ese hombre reciba, tenga la fortuna de anotar por lo menos lo que estás comenzando y se va, y tú vas a tener una impresión muy correcta de la policía. Cuando nosotros a veces al interior de las policías pensamos que el hombre más siniestro y el más, sí, pero se trata de una ciudadana, no se trata del monstruo del grupo delictivo, el que quieras. Para esto se dice policía orientado al problema. No ordenes a cualquiera. Analiza el problema y envía a la persona correcta para que atienda esos temas. ¿Por qué? Porque el resultado sí tiene una variable bien importante, ¿eh? Tú mandas a cualquiera y el resultado va a tener y al rato no te acuerdas ni qué pasó. Sería lo que yo podría aportarte. Y no pierdas de vista nunca o pierdan de vista, si me permiten, la estructura. Y más adelante en la presentación todavía voy a reforzar, si me permites ese comentario, Adrián. ¿Sería de cuánto, Manuel? Sí, muchas gracias. Sí me ayudaron mucho. Gracias, Jorge, por favor. Sí, gracias. Buen día a todos. Pues mi pregunta es múltiples preguntas y espero poder explicarlas adecuadamente. Y lo primero es que, ¿cuál es la misión de la seguridad y de las instituciones de seguridad pública?
Y a lo mejor suene redundante y ya lo sabemos, pero a lo que voy es cómo está parada hoy en día, digamos, la policía en torno a la seguridad. ¿Y por qué? Porque hace rato me venía a la mente una frase de Maquiavelo, que escribió en su libro El arte de la guerra, donde decía que las personas que están, que digamos que están en la zona más insegura, en este caso los policías, pues son los que más deberían de buscar, pues conseguir la protección o la preservación de la paz, la tranquilidad. Y entonces con esto yo me pregunto, ¿qué ha pasado, qué ha sucedido con qué cambios se han dado de los objetivos que se tenían antiguamente hacia la seguridad con las instituciones de la seguridad y en la actualidad, qué es lo que ha pasado? O sea, qué es lo que está fallando en las estrategias de seguridad, no solamente las que se implementan en campo, sino las estrategias propias de las instituciones, porque digo, nosotros vemos comúnmente que pues están las medidas preventivas, las medidas de acción. Mejor yo hasta hablaría de medidas históricas, que tal vez ahí deberíamos de buscar un poco y saber, pues, por ejemplo, qué tanto conocemos a nuestro equipo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la gente que trabaja con nosotros? ¿Coinciden esos objetivos con los de la institución? Es decir, se concatenan. Y voy a esto porque tal vez es algo que se ha dejado atrás y que posiblemente de ahí surjan pues el fracaso de algunas estrategias implementadas de las propias instituciones, es decir, que ya no coinciden estos valores que antaño se buscaban como por individualmente, pues no sabemos si el policía de a pie realmente busca proteger a la ciudadanía o esos objetivos cambiaron, pues porque el entorno es cambiante y al final, pues lo que él busca es sobrevivir, familia, X cosa. Espero haberme explicado, sé que es complejo, pero espero se haya entendido un poco. Muy bien, Jorge. Aquí sí me gustaría darle la palabra, por favor, al doctor Carlos. No sé si, para no restarle su participación en esta pregunta que refieres, Jorge, no sé si te gustaría contestarla, doctor. Desde luego es una muy interesante, diría yo, apreciación en el sentido en donde entendería yo la inquietud, Jorge, que estás manejando, porque es más, diría yo, tienes toda la razón. Aquellos que nos dedicamos al estudio de la seguridad nos preguntamos qué suele pasar, en dónde viene aquel hombre o mujer que ingresa a una escuela bajo un parámetro y experto en la materia, el maestro Manuel Olmos, que prepara personas para ingresar a las instituciones y que es muy válido, como nos explica él, que ingreses pues simplemente, y la mayoría te lo voy a decir, con la intención de encontrar trabajo. Más en tiempos cuando no hay que hacer. Entonces, bueno, pero no insta el hecho de que el día de mañana sea un gran policía o sea una gran policía. ¿Qué es lo que pasa con ello? Simple y sencillamente tenemos nosotros la obligación institucional de fomentar la vocación en aquellas personas que se refieren y se han acercado propiamente a la policía. Ese es uno. Hablaste de valores, efectivamente, en la exposición, y me gustaría ahondar un poco para llevar un cierto orden y probablemente te pudiera yo explicar mejor en la apreciación de la exposición y darte pie porque vamos a hablar precisamente de dónde vienen esos valores, qué es lo que estás considerando tú que se debe de conocer muy bien al personal, tienes toda la razón, y eso es parte precisamente de la dirección estratégica. Entonces, para no ahondar en ello, si me lo permites, en la explicación ya formal técnica, te lo voy a poder probablemente traducir a respuestas o probablemente a otras inquietudes, y yo te pido ese favor, si eres tan amable. Gracias, Carlos. Compañera Joana, por favor.
Pues yo tengo una inquietud derivada un poco de la duda de Dylan, de la filtración hacia como grupos criminales, pero más, mi duda es más como de, no filtración, pero de cómo se maneja el intercambio de información o de inteligencia entre instituciones, porque, bueno, un ejemplo. Yo llevo 3 años en mi dependencia y hasta donde yo tengo entendido no tenemos pues ningún área de inteligencia. Y bueno, hace, no sé, un par de meses salió un artículo bueno, mandaron como una presentación de un código de vestimenta y cosas así a unos abogados y salió un artículo sobre esa presentación. Y al siguiente día despidieron como a 5 personas que porque ellos eran los que los habían filtrado. Entonces, pues obviamente ahí hubo un trabajo de inteligencia para saber quiénes habían sido, pero pues en mi institución no hay, o sea, no hay como un departamento de inteligencia y como que tengo esa duda, cómo se maneja entre instituciones o cuándo está permitido, cómo es intercambio o cómo es o en qué situaciones, o, bueno, no sé, no sé si me supe expresar. Bien, bien, Joana. Bueno, no sé dónde labores, Joana, desconozco, pero tal vez precisamente la inteligencia es esa, que ni siquiera ustedes sepan que hay una área de inteligencia, ¿no? O sea, esa podría ser la misma inteligencia. Entonces digo, no sé dónde labores, no lo desconozco, pero no me atrevo a asegurarlo, pero bueno, al menos en el intercambio de información con las instituciones, pues hay un convenio, hay convenios de colaboración, incluso el marco de legalidad, hay una ley que regula nuestro actuar como policía, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos marca, la Ley Nacional de Seguridad Pública, las leyes locales de nuestras propias instituciones nos obligan a esa secrecía, a esa forma de conducirnos. Pero bueno, el intercambio de información entre instituciones, pues le digo, ya está institucionalizada incluso por un mandato constitucional. Pero bueno, a lo mejor habría que revisar bien el marco jurídico, el Código de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los trabajos que hace el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y tal vez ahí encuentre respuesta a tu pregunta, Joana. No sé si quiera comentar algo el doctor Carlos para que continuemos con nuestra materia, y bueno, también vamos a abrir un espacio al terminar nuestra presentación para que, por favor, si tienen algún comentario, lo anoten, no lo dejen ahí en el tintero. Ayer lo comentábamos que este es el momento, compañeros, de expresar sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones, porque también nos enriquecen a nosotros. Alguien hablaba de la policía en el 96, de hace ya algunos años, cuando el perfil de ingreso a la policía era totalmente diferente. Yo para ingresar a policía tuve que hacer un curso propedéutico de un mes, que de ese curso propedéutico se excluía la mitad. ¿Pero en qué versaba esa selección? Pues eran cuestiones físicas. El que resistía a la fatiga, la carrera, los ejercicios físicos, había pruebas de valor, que te arrojaras del trampolín, nosotros tenemos que hacer un rappel de no sé cuántos metros. Era otro perfil y ahora me da gusto y que en las últimas dos promociones de ingreso que ha habido aquí en la Fiscalía General, la prueba física sí es importante porque definitivamente se requieren ciertas habilidades físicas, pero en las últimas dos promociones de ingreso ha habido un examen de conocimientos. Y eso para mí es importantísimo porque el perfil del policía, yo considero que ya cambió. Ya no se busca a aquellos jóvenes únicamente con habilidades físicas admirables. Ahora se le está apostando a jóvenes que tengan capacidad de análisis, de conocimientos específicos en áreas. Y como decía el doctor Carlos, y eso es fundamental y no lo pierdan de vista, la labor del mando ahorita, de la institución que sea, de la corporación que sea, la labor del mando es colocar a la persona idónea en el lugar idóneo. Ese es el verdadero trabajo del mando ahorita. Yo aún conservo compañeros, está mal que lo diga porque es un problema doméstico, aún conservo compañeros, algunos instructores que vienen de la policía de hace 30 años,
vienen todavía compañeros del servicio secreto, todavía tenemos algunos compañeros que pertenecieron a la DIP, que era otro perfil, y si tú como mando no te cambias el chip, tal vez el error sea del mando, no del personal de nuevo ingreso, porque como decía el doctor, tú tienes que potencializar las capacidades, las cualidades y las habilidades que trae ese nuevo servidor público y colocarlo en el lugar idóneo para que él pueda explotar y sobre todo abonar al buen trabajo de la institución. Esa es verdaderamente la labor del mando ahorita, ¿no? Desde mi perspectiva. Ya no, porque no, es que los chavos ya no los hacen como antes. Claro que no. Desde luego que no tiene que ser así. La sociedad cambió, el marco de legalidad cambió, la percepción social cambió. No es la sociedad de hace 30 años, no son los problemas que teníamos hace 30 años, y si tú no te adaptas, no te adecuas a la nueva realidad, entonces tal vez tú tienes que mirarte al espejo. No sé si quieres comentar algo aquí, por favor, Carlos, no gastarte más tiempo y darle continuidad a tu valiosa presentación, Carlos, por favor. Desde luego, absolutamente de acuerdo con la contribución que estás señalando, y desde luego, Joana, si me permites, en ese sentido, efectivamente, como dice el maestro Manuel, toma en consideración un parafraseo muy importante que maneja la inteligencia. La inteligencia es igual a la correspondencia secreta. Es decir, ¿y cuál es el secreto? La información. La información va y viene, pero tiene que tener un manejo y una condición muy importante. Si esa información se llega a filtrar, si esa información llega en manos equivocadas de aquellos que tergiversan los principios institucionales y venden lo que tú gustes y mandes, estás poniendo en riesgo no solamente una operación, sino la vida de mucha gente. Eso yo te lo diría, y las experiencias hablan, y la tristeza nos hace recordar compañeros que llegamos a perder precisamente por las faltas de probidad de esa información que se filtró y costaron muchas vidas. Por ejemplo, en mi institución, en la Policía Federal, marcó precisamente en algún momento dado la muerte de varias, entre ellas una compañera de la policía, y varios agentes murieron a manos de la delincuencia organizada por la filtración de una información. Entonces, ¿qué debo de ser? Ético, profesional y tener principios, y ya lo decía por acá Jorge, valores. Y es lo que vamos a charlar ahorita, si me permites también,